Gracias, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde lluviosa. El clima cambió, raro el clima, la variedad climática. Hoy nos tiene aquí otro momento especial para la Cruz Roja Hondureña. Conmemoramos justo en el mes de junio, es la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre. Esta tarde nos acompaña la licenciada Reina Espinal. Es un gusto y un privilegio tenerla aquí, Reina, de verdad que sí. El doctor Julio Mejía. Y por supuesto a la doctora Glenda Arriaga. Para nosotros ellos son nuestros referentes técnicos operativos en la gran toma de decisión que para la Cruz Roja Hondureña representa uno de nuestros servicios estandartes que desde hace más de 46 años brinda en el país en cara a la seguridad sanguínea. Pero más allá de eso, sí quisiera hacer una primera pregunta en este conversatorio en general. ¿Por qué el 14 de junio? ¿Por qué no en marzo? ¿Por qué no en diciembre? ¿Qué tiene de especial el 14 para que sea el Día Mundial del Donante de Sangre? Bueno, buenas noches, Alexei, gracias por la invitación a todos. Y les digo que desde hace 21 años la OMS dictó y propuso este día, 14 de junio, como Día Mundial del Donante de Sangre en honor al natalicio del Karl Landsteiner, que es el científico que descubrió el sistema ABO, y que es esa la razón por la cual nosotros sabemos nuestros tipos de sangre, que Reina es A, que Julio es O, que yo soy A, que tú puedes ser AB. Entonces, en honor a este científico es que se realiza y se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, homenajeando a los donantes voluntarios, coordinadores de campaña y todas las personas que ayudan en pro de la donación de sangre. Muchísimas gracias. Bueno, ahora ya lo sabemos, un dato nuevo que yo tampoco sabía. Gracias al señor Caos que descubrió las diferencias de tipo sanguíneo, el sistema ABO. Gracias a él, entonces, ahora, en conmemoración a él, celebramos el 14 de junio como el Día Mundial del Donante de Sangre. Continuando con la plática, ayúdennos a entender una cosa. Yo no soy técnico en el tema, pero por favor ayúdennos. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad sanguínea y seguridad transfusional, si es que hay diferencia? Por favor. Bueno, ambos términos vienen siendo parte de todo lo que nosotros conocemos en la parte técnica como cadena transfusional. Cuando hablamos de seguridad sanguínea, venimos a la parte previa del proceso de transfusión, venimos a la parte de la captación, la parte del tamizaje de las unidades y asegurar esa calidad, de hacer pruebas de calidad en todas las fases, tanto para la determinación del ABO, como mencionaba la doctora Glenda, luego la parte de serología, implementar pruebas de biología molecular, como lo hace el Programa Nacional de Sangre de Cruz Roja Hondureña, y ya la parte de seguridad transfusional es asegurar que el proceso de transfusión se realiza igual con estándares de calidad, protegiendo al paciente. Bien, ¿y la Cruz Roja dónde interviene en ese proceso? ¿Y cómo lo hace? Bueno, llegamos hasta antes de la seguridad transfusional en cierta parte porque no estamos en el acto transfusional, pero sí participamos garantizando que la unidad de sangre que está recibiendo el paciente dentro del hospital cumpla con los requisitos necesarios para que ese paciente no se le transmita una infección de transmisión vía transfusional, no tenga una reacción adversa a la transfusión. Entonces es parte de. Sin embargo, el acto transfusional, que es parte de la seguridad transfusional, ya está dentro del hospital. Es que es toda una cadena, como lo menciona el doctor Julio. Por ejemplo, a nivel hospitalario también tienen que preservarse la cadena de frío cuando llega el producto y durante estar en el laboratorio, cuando llega al área clínica, cuando llega al área de los quirófanos, mantener esa cadena de frío desde el momento en que se está colectando la sangre. Entonces la seguridad sanguínea es todo, y transfusión ya básicamente es cuando ya se despacha del servicio de sangre hacia el hospital. Bien, entendiendo ahora que sí hay una diferencia importante, sí me gustaría que nos cuenten y quién es el responsable de cuál fase. ¿Cómo se asegura, hablando de calidad, cómo se aseguran ambos momentos, ¿no? La seguridad sanguínea y la seguridad transfusional, en términos de calidad? ¿Quiénes son los responsables para eso? No sé si Reinita quisiera participar.
Bien, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo hoy y por darnos la oportunidad de hablar de un tema tan bonito como es la donación voluntaria de sangre. En relación a lo que menciona la doctora Arriaga y el doctor Mejía, es un punto muy importante, y es que también la donación la donación voluntaria de sangre es un factor básico, fundamental para asegurar esa calidad en la transfusión sanguínea, porque trabajamos con donantes voluntarios tomando en cuenta que desde el punto de vista son las personas que se cuidan en sus hábitos de vida, para finalmente donar una unidad de sangre que al fin y al cabo le va a ayudar a salvar la vida de muchas personas. Entonces, en ese sentido, la seguridad de la sangre depende del voluntario, pues, el donante voluntario de sangre, ¿verdad? Si estoy entendiendo bien, licenciada Reina, el donante es el primer responsable de la seguridad sanguínea. Claro. Efectivamente. Y entonces, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Porque yo no la entiendo entre... ¿Por qué lo he escuchado? ¿Por qué dicen que es más seguro la sangre de un donante voluntario es más segura que la sangre de un donante por reposición, un amigo que le da a un familiar? O sea, ¿cuál es la diferencia? No me queda claro. Ok, es que un donante voluntario es la persona que dona de manera altruista, de manera anónima, sin presiones de ningún tipo. Y en algunos casos, cuando se hace donación por reposición o familiar, entonces hay ciertas presiones, ¿verdad? Y hay un aspecto muy importante en el tema de la donación voluntaria, y es que la seguridad de esa persona depende de la honestidad en cuanto al proceso de evaluación en que esta persona responde ese tipo de preguntas, ¿verdad? Entonces son procesos rigurosos que llevamos dentro del Programa Nacional de Sangre que obligan a la persona a ser básicamente honesta al momento de contestar esa evaluación, y eso es lo que asegura que esa unidad de sangre es completamente segura, ¿verdad? En conclusión, la seguridad de la sangre depende del donante voluntario. Vaya, y nosotros como Cruz Roja, ¿cómo entramos? ¿Qué responsabilidad tenemos también en el proceso, además de la captación y promoción, en el proceso para garantizar calidad y la seguridad sanguínea? Bueno, en este caso, Alexei, tenemos que asegurarnos a qué tipo de población vamos a dirigirnos. Por ejemplo, hay varios lugares que son endémicos de Chagas o son endémicos de malaria, o hay un brote de dengue. No vamos a ir a captar a esos lugares en nuestras campañas de donación voluntaria, porque los donantes no son aptos en ese momento para donar sangre. Entonces, desde la planificación de una colecta de donación voluntaria de sangre, tenemos que ver todos esos puntos. Vale también, por ejemplo, si nos están vacunando ahorita que está el brote de sarampión, bueno, no está todavía, pero estamos previendo que va a haber un brote de sarampión. Se está vacunando la gente. Tenemos que estar pendientes cuándo fue que se vacunó. No es porque no pueda donar, sino que puede tener alguna reacción secundaria a la vacuna. Entonces esperamos un día para que pueda donar sangre. Si vamos a una maquila y hay un brote de tuberculosis, tampoco vamos a ir a donar a esos lugares. Entonces buscamos poblaciones, por ejemplo, ahorita estamos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Sí. Aquí en Tegucigalpa. Entonces vemos que el tipo de población no tienen sus vacunas, no se las han puesto ayer, no hay ningún brote, miramos y hasta la iluminación vemos, la ventilación. No vamos a ir a captar sangre al aire libre cuando la temperatura está a 35, 36 grados, porque se nos desmayan los donantes. Entonces, todo eso es como una coordinación tan grande que pareciera sencilla, pero antes de montar una campaña de donación, vamos a los lugares y vemos si son los lugares adecuados, si está el número adecuado también de donantes, porque tenemos que prepararnos para saber cuánto material vamos a llevar, cuánto personal vamos a llevar, cuántas camillas. Entonces todo eso es todo un trabajo que involucra promotores, médicos, microbiólogos, administradores, motoristas, o sea, es una cadena para captar una unidad de sangre. Y también, siguiendo con la idea de la doctora habla de que vigilamos
todos estos aspectos, tanto entonces nuestra responsabilidad también como Cruz Roja desde la parte técnica, estamos en una continua mejora. Entonces seguimos estándares internacionales que nos ayudan a tener componentes de calidad. Entonces, en base a estos estándares, prevemos, como dice la doctora, qué tipo de población vamos a visitar, qué tipo de instrumentos usamos, qué técnicas usamos, y esto pues nos lleva justamente a asegurar la calidad en la parte de nosotros como Cruz Roja, que tenemos la obligación y la responsabilidad con el país de la recolección de los componentes de las unidades, procesamiento de componentes, tamizaje y distribución. Sí, e incluso nos coordinamos con los hospitales, porque si necesitan plaquetas, nosotros tenemos que preparar en un tipo de bolsas, y esas unidades de sangre tenemos que separarlas dentro de las primeras 8 horas que se capta esa unidad. Entonces tenemos gente de turno, personal de turno, que son microbiólogos y médicos, que están de turno 24 horas durante una semana por llamado. Cualquier emergencia que tienen en los hospitales, nos llaman por teléfono y están pendientes del tipo de producto o de hemocomponente que necesitan en cada hospital. Interesante. Permítanme regresar un poco al tema de la promoción, que al final es lo que nos tiene aquí en día, la promoción de la donación voluntaria. ¿Qué ejemplos podría darnos en una jornada donde las cosas no salen como lo planeado y cómo lo han resuelto? Bien, en algunas situaciones son muchos los retos que enfrentamos a diario, ¿verdad? Y el primero de ellos es no contar con esa proyección de donantes, y en algunos casos hay muchas situaciones que se pueden dar, supuestos externos. Podemos llegar a una campaña y de repente se nos fue la energía, nos falló la señal de internet. Esas son cosas con las que lidiamos de manera regular. Y bueno, básicamente pues siempre tenemos un plan B. Si vamos a una empresa en la que de repente nos falló el internet porque pues estamos transicionando, entonces en ese caso pues trabajamos de manera manual, y eso pues nos permite siempre contar con esa captación y garantizar que sí vamos a traer esas unidades sanguíneas. Pero entonces, Reinita, si yo quiero donar ahora, ustedes tienen el sistema, toda la información asociada conmigo, y por eso requieren el internet. Así es. A ver, y en el peor de los casos de los escenarios, se va la energía, no hay internet, ¿cómo resuelven una cosa como esa? Trabajamos de manera manual con fichas físicas. Y se hacen los contactos, por ejemplo, está el personal en área, en campo, por decirlo así, entonces llaman al banco de sangre y buscamos los donantes justamente para verificar el historial del donante. Si ya cumplió el tiempo para donar, si tiene algún tipo de diferimiento que le impidiera donar, entonces lo verificamos y se sigue trabajando, como dice la licenciada Reina, de forma manual. Se verifica en el software que tenemos específicamente de donantes de sangre. Entonces, si hay alguna falla de energía eléctrica, una falla de internet, entonces está ese respaldo. Siempre hay un plan B, un plan alterno para no dejar de atender donantes. Entonces, el oficial médico o el gerente del servicio de sangre llaman por teléfono a las enfermeras, porque así contamos con el servicio telefónico, para cerciorarnos que el donante ya ha donado sangre y si está apto para donar, o si es primera vez, entonces les decimos, bueno, visto bueno, pueden donar sangre. Ok. Y así, por favor. Agregar también que toda esa verificación de internet, de salón y eso que la doctora lo mencionaba al inicio, es la parte que hacemos previo a una campaña. Hacemos toda una parte previa de verificación de espacio y pues verificamos si realmente vamos a tener esa conexión de internet. Si no la tenemos, porque vamos a empresas como los bancos que tienen por su sistema de seguridad, a veces no nos permiten utilizar el sistema, sus wifi y todo eso. Entonces, en ese sentido, pues ya hay una planificación, ¿verdad? Se pueden dar supuestos externos, pero siempre tenemos el plan B, como bien lo menciona la doctora. Sin embargo, hacemos en esta planificación previa, vemos todos esos aspectos, temas de internet, temas de iluminación, de manera que debemos de garantizar contar con esas unidades sanguíneas, ¿verdad? Porque pues hay muchos pacientes que lo requieren y nosotros tenemos que garantizar ese suministro adecuado. Y también es parte del sistema de calidad que tiene el Programa Nacional de Sangre, que de acuerdo a los estándares por los cuales nosotros nos regimos, que son la Asociación para el Avance de Sangre y Bioterapias, nos indican, bueno, siempre tienen que tener un respaldo
si en caso falla la energía, si en caso falla el internet, si hay una contingencia dentro del edificio o fuera del edificio, si no hay generador eléctrico, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué pasa si el freezer donde se almacena el plasma se arruinó? ¿Qué pasa? Entonces, todo está con el fin que la unidad de sangre siempre se preserve y que la atención del donante siempre se haga. Gracias. A nuestros participantes en línea, me permito leer rápidamente algunos comentarios. Gustavo dice, vamos con todo a donar. Tum Kitty dice, saludos a tan distinguidos panelistas. En la mayoría de veces no conocemos bien nuestra sangre, pero lo que sí sabemos es que a través de Cruz Roja Hondureña se entregará a un receptor seguro. Gracias por permitirnos salvar 3 vidas. Alejandra dice, de pequeña he tenido hepatitis A, pero siempre he querido donar sangre. ¿Será que lo puedo hacer? Ya nos van a contestar. Y Pamela dice, yo fui voluntaria de donación de sangre, pero en los últimos años he estado tatuada. Entonces, no sé si puedo donar. Cuéntenos un poco, hepatitis y tatuajes, a ver. Bueno, con el caso de hepatitis, en este caso que es hepatitis A, es la hepatitis que se transmite por alimentos. Entonces, las personas que han padecido de hepatitis A sí pueden donar, porque esta no se transmite vía transfusional. Las personas que no pueden donar son aquellos donantes o personas que han tenido de padecimiento hepatitis B o hepatitis C. Estos sí ya tienen un diferimiento y restringen la donación de sangre, pero con la hepatitis A, la persona que nos comentaba, sepa que sí puede donar y que pues la esperamos en una próxima campaña o en cualquiera de nuestros centros para que realice su donación. Con el tema de los tatuajes, bueno, los tatuajes son tendencia en la actualidad, ¿verdad? Pero no son un impedimento para donar sangre. Después de 3 meses que una persona se ha realizado un tatuaje, un piercing, perfectamente puede donar sangre. Así es que está invitada cordialmente. Alguna vez, y lo voy a decir con enfado, me difirieron por haberme hecho acupuntura. ¿Cómo funciona eso? ¿Aplica lo mismo para los tatuajes? Aplica de igual manera. Sí, también la norma o el estándar ha cambiado desde hace varios tiempo. Acupuntura, piercing, tatuajes, anteriormente era 1 año después del procedimiento. Hoy por hoy solamente son 3 meses de diferimiento o tiempo de espera para que pueda volver a donar, para que nos entendamos un poquito mejor. Entonces, escuché por un lado, y que es muy cierto, las barreras mentales son más que las barreras físicas. Entonces, esos mitos que hay acerca de que no puedo donar sangre porque me engordo, que me adelgazo, que me dijeron que me había tatuado o que tenía dolor de cabeza, entonces ya no es desinformación o falta de información por las cuales usted no puede donar sangre en su mente, la barrera mental, porque física usted. Aquí los que estamos acá ya hubiéramos donado 1 unidad de sangre en lo que estamos platicando. Así que el motivo de este podcast es sensibilizar, que seamos más empáticos para la donación de sangre. Así como cuando vamos al banco, vamos de tiendas, tomarnos 3 veces al año 1 hora. En la fecha de mi cumpleaños, por ejemplo, que me acuerdo de mi cumpleaños, o sea, es difícil que nos olvidemos de cumpleaños. Entonces, voy a donar para mi cumpleaños, voy a donar para Navidad y voy a donar para Semana Santa. En esas fechas para que no se nos olvide y hacerlo un hábito, crearse un hábito y ser empático, no solamente porque me acuerdo de donar, sino que recordarse qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que van a hacer en el servicio de sangre con mi sangre. Es ayudar a salvar a un niño, a una mamá, a un papá, a alguien que está en el hospital que no tiene quien por él, porque necesita una unidad de sangre que le va a ayudar a mejorarse en la enfermedad que tenga o en el accidente que tenga, que hoy por hoy están a la orden de día esos accidentes de moto. Así que acordémonos de eso. Gracias, y en este punto, muchas gracias a Gustavo. Voy a leer una pregunta interesante. Gustavo dice, mi consulta es, soy donador voluntario y en un momento mi madre ocupaba sangre. Y cuando lo solicité me dijeron, tiene que llevar la reposición.
y pero cuando doné por primera vez me garantizaron que si ocupa para un familiar solo tiene que pedirla. ¿Cómo funciona esto para tener claridad de cuando un donante que donó su sangre y requiere para un familiar? Explíquenos para que toda la audiencia que nos ve ahora tengan claridad de cómo es realmente el proceso, por favor. Bien, la donación de sangre realmente es un regalo de vida que hacemos sin esperar nada a cambio, ¿verdad? Es algo altruista. La donación de sangre es la contribución que hacen los donantes voluntarios a la reserva sanguínea del país. Sin embargo, pues no podemos obviar de que podemos tener alguna situación que amerite que necesitemos alguna unidad sanguínea. Esos casos depende de muchos factores, ¿verdad? En algunos casos depende de cuál es la situación que está pasando el familiar, que está pasando el paciente del donante voluntario y podemos revisar qué tipo de sangre es, qué patología está teniendo ese paciente y comunicarse con nosotros directamente para ver cuál es la mejor manera de poderle ayudar. Como Cruz Roja Hondureña y Programa Nacional de Sangre, pues siempre tratamos de dar la mejor respuesta, porque somos eso, ¿verdad? Una institución de respuesta. Sin embargo, lamentamos que esto haya pasado. En un futuro, pues le invitamos a que se comunique directamente con nosotros para ver cuál es la situación y de acuerdo a nuestra reserva sanguínea, tipo de sangre, vemos la mejor manera de darle la respuesta. También para la persona que comentó es tener en cuenta justo lo que la doctora acaba de comentar, esa regularidad con la que donamos. Cabal. Si somos de verdad un donante que ya tenemos la conciencia, donante voluntario, entonces conocemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo sin esperar nada a cambio y lo estamos haciendo de manera subsiguiente, cada 3 meses, cada 4 meses. Todo esto entonces nosotros vemos, por ejemplo, es un donante voluntario, donó hace un mes, tiene a la mamá en un hospital, entonces nosotros nos comunicamos con el hospital y explicamos el caso al hospital después de valorar las cosas que mencionó la licenciada Reina, el tipo sanguíneo, la necesidad que tiene y muchas veces apoyamos a los donantes voluntarios hasta haciendo los llamados de donantes dentro de la red que se tiene con Cruz Roja Hondureña para poder apoyar a otros donantes voluntarios. Pero hay que tener en cuenta esto, que debemos volverlo un hábito, porque con esto aseguramos la disponibilidad de los componentes y un día queremos llegar a que no tengamos que andar buscando donantes para nuestros familiares, para un amigo que esté en un hospital, sino que esté siempre a disponibilidad sangre de calidad y segura para la población. Sí, y también que tiene que haber una comunicación con el hospital donde está hospitalizado el familiar o el paciente, porque a veces nos recibimos N llamadas por un paciente que está en el hospital y llamamos aquí al laboratorio, por ejemplo, mire, ya llamaron por la sangre que necesita el paciente que está en el hospital y no han llamado. Entonces, a veces es la desinformación, mala comunicación o no hay comunicación entre el hospital y el servicio de sangre. Y es por eso que tenemos que comunicar, por ejemplo, si se ocupa el laboratorio del hospital, llama al servicio de sangre de Cruz Roja para que nosotros le podamos proveer del producto. Gracias, Gustavo, ahí está la respuesta. Gracias siempre por la donación voluntaria de sangre. La licenciada Reina lo puso sobre la mesa, es mejorar la comunicación. La otra cosa para toda la audiencia que nos ve ahora, sí quisiera hacer una acotación. Aunque le llamamos banco de sangre, no es que haya un banco de reserva ilimitada de los componentes sanguíneos que donamos. Yo soy donante voluntario y dono mi sangre y queda ahí, pero no es que la sangre va a estar toda la vida. Y lo menciono porque tuve una llamada, no importa de quién, hace algunas semanas, y el donante, y la persona que me llamó me dije, yo doné hace 2 años y ahora un amigo mío necesita la sangre. Entonces la que yo doné, pido que se la den a él. Sí. Entonces, aunque le llamamos, se le conoce comúnmente como un banco de sangre, no es que haya una reserva ilimitada de hemocomponentes, también los hemocomponentes tienen su vida. Y de ahí la importancia de la donación continua. Entonces, gracias Gustavo, qué pena, gracias por su comentario y la pregunta. Qué pena lo que ocurrió, esperamos superarlo. Claro. Tengo otra pregunta más, doctora. Sí, solamente para ese punto que acaba de tocar, muy importante, ya el término de banco de sangre no se utiliza. Se toma laboratorio de banco de sangre porque es un laboratorio de banco de sangre, pero ahora se llama servicio de sangre.
banco de sangre ya no, por lo mismo, para que no se confunda la gente, que está la sangre ahí guardada para cuando la necesite. No, recordemos que, por ejemplo, los glóbulos rojos empacados solamente duran 35 días. Entonces, bueno, duran almacenados 35 días. En las refrigeradoras no le duran ni, bueno, no en la refri, sino que las solicitan, usted dona sangre, yo le aseguro que pasado mañana esa sangre ya está transfundida, ya un pacientito la recibió y se salvó porque usted donó esa sangre, pero no es que tenemos vencimiento de unidades de sangre en nuestros servicios de sangre, nunca. ¿Pero por qué? Porque primero también hacemos una planificación de los número de unidades que se captan. Por ejemplo, si hay un excedente de A positivo, entonces nosotros, por eso es que les pedimos mejor solamente captemos de O positivo para que no se nos llenen y se vaya a descartar la sangre, porque sabemos el tiempo que se toma la persona para ir a donar sangre, para que se descarte. Entonces, todas esas cuestiones son de una manera planificada. Las plaquetas solamente duran 7 días. Gracias por eso. Tengo un comentario comentario pregunta. Gracias, Fabricio, por su pregunta. Mis experiencias y las de mis amigos cercanos no han sido buenas. Hemos querido donar para amigos o familiares y ese método de hacer citas es poco amigable. Hay que probar muchas veces y con suerte contestan. En una ocasión incluso falleció el papá de una compañera, menciona Fabricio. Lamentamos el caso, Fabricio, y nuestras profundas condolencias para la familia. ¿Qué hacer? Bueno, cuando voy a donar de manera voluntaria, me ha ido muy bien. Explíquenos un poco cómo esto, porque es recurrente el planteamiento, por favor. Bueno, el sistema de citas surge a partir de la pandemia de COVID. Necesitábamos una parte de poder reordenar y de poder tener los espacios seguros para los donantes, poder tener controlados también el periodo de donación. Entonces, se asignan los cupos dependiendo de justamente el tiempo que dura el proceso. Entonces, también es una parte que hay que ver que el sistema de citas lo que busca es, y hemos tratado como parte de la mejora continua, es que a diferencia de antes, que un donante llegaba al centro de donación y se estaba todo el día ya con su cita, llega a la hora que le corresponde y entonces tiene un poco más de ordenamiento. Sí, sabemos que a veces el entendimiento del sistema de citas, por eso hemos cambiado en varias ocasiones el menú y lo vamos adaptando a medida de las observaciones que nos hacen los donantes de sangre para que sea cada vez más amigable. Sí. Igualmente, decirle a los oyentes que, pues, por falta de sangre o por donación, no se deja de despachar la sangre. Claro. Si un paciente necesita los componentes, esto se siguen distribuyendo y era justo lo que mencionábamos al principio que usted decía. Esto por eso se llama donación de reposición, porque cuando usted dona para un hospital que ya está el paciente ingresado, un familiar, un amigo, usted está reponiendo, pero la sangre ya se le está despachando de la reserva sanguínea y lo único que es reponer. Entonces sé que, y por eso vuelvo nuevamente, que como familiar puede ser muy estresante cuando tenemos al familiar ingresado y andamos a las carreras y preocupados, y quizás en ese momento por eso vemos el sistema de citas y nos ofuscamos quizás un poco. Los centros de donación siempre están abiertos, pueden acercarse, si hay cupos, si no están con todos los cupos, ahí se les va a agendar ahí mismo, pueden donar en ese momento y si no, seguir el proceso, pero por falta de sangre o de citas o de donar, no se deja de distribuir. Siempre estamos pendientes de las necesidades de los hospitales. Así es, los hospitales hacen el pedido de sangre y durante o antes o después, el que va a reponer la unidad de sangre lo puede hacer en ese momento. Sí, como menciona el doctor Julio, estamos viendo cómo mejoramos el sistema de citas para que sea un poco más amigable, como en otros sistemas también. Recordemos que por ejemplo, yo estoy estresada, yo sé que tengo que donar sangre, entonces me pongo a estar intentando y a veces la lectura nos topamos, porque los horarios de atención para citas es
de 8 a 4 de la tarde. Si yo llamo a las 7, si escribo, porque no es llamar, es escribir. Si yo llamo a las 7, escribo a las 7, 8, 9 de la noche, no va a contestar porque está el horario para hacer las citas entre 7. Doctora, pero usted dijo que se trabajaba 24 horas. Es para los despachos de sangre. Muy. Para la atención, para hacer las citas es durante el día. Para donar es durante el día. No va a ir desvelado, no va a ir que ocupa alguien una unidad de sangre a medianoche, va a estar cerrado. Porque también cuando uno dona sangre tiene que estar en condiciones aptas para donación, no desvelado, no estresado, que no con dolor de cabeza, porque no va a poder donar. La idea es que entre bien y salga igual. Perfecto. Entonces, un compromiso también para toda nuestra audiencia. Continuaremos, lo decía el doctor Julio hace un momento, en esa mejora continua para hacer más amigable el sistema. Ofrecemos disculpas por los inconvenientes, pero créannos, vamos a continuar haciendo lo propio para mejorar. Hay algunas preguntas interesantes en el grupo. Por ejemplo, ¿las mujeres que están lactando pueden donar sangre? Gracias a Alejandra por la pregunta. Douglas nos dice, ¿cuánto tiempo debe transcurrir de una donación a otra si soy donante recurrente? Es bueno saber, pregunta Gloria, si las personas reciben beneficios o cuáles beneficios tenemos en la salud al donar sangre. Si me ayudan con estas 3 preguntas, hay más, y gracias por eso. ¿Se puede donar lactando? Lactando no se puede, habría que esperar por lo menos un determinado tiempo. Si su hijo tiene un año de edad, o sea, después de dar a luz, un año, puede donar sangre. Y lactando hasta después de un año de dar a luz puede, independientemente que esté lactando o no. O sea, tiene que pasar un año después de haber... Después de haber tenido al bebé, un año. Un año, sí. ¿Esté lactando o no? Esté lactando o no. Y después del año de haber tenido su bebé, aunque esté lactando, sí puede donar sangre. Ajá. Esa es la primera respuesta. Sí. La segunda era... ¿Qué preguntó Alejandro? Douglas preguntaba... ¿Cuánto tiempo debe transcurrir de una donación a otra donación? Bueno, para así cultura general, recordemos que la vida media del glóbulo rojo son 56 días. ¿En el cuerpo de una persona? Sí, Ah. ahí se reproduce y a los 56 días el medio gramo de hemoglobina que bajó del 0.5 a 1, usted lo vuelve a regenerar a los 56 días. Entonces, como eso de 56 días es, para ser más sencillo, 2 meses. Usted a los 2 meses puede volver a donar sangre. Pero como ya sabemos que nosotros a los 2 meses, muy pocas personas, entonces decimos, los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Pero si hay una emergencia, así que hay que donar mínimo 2 meses. Perfecto. Y la última pregunta que hacía referencia a Gloria, ¿cuáles son los beneficios a la salud para donar? Los beneficios primero es que le hacen un examen físico cuando llega a donar y usted se percata que está bien de salud. Le toman su presión arterial, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, incluso el peso. Es significativo, si está o muy bajo o muy alto de peso, se lo toman. En la evaluación, ahí mira usted si está dentro, si no padece de alguna enfermedad, si está estable. Por ejemplo, si es diabético, puede donar sangre siempre y cuando su glicemia está controlada con hipoglicemiantes orales, puede donar sangre. Entonces, es una manera de saber que usted se encuentra bien de salud y es resultado de la evaluación al momento de la donación. Y eso, si me permite, porque es vinculante. No sé si es solo a mí, pero cuando yo dono, yo soy hipertenso crónico. Cuando yo dono, paso muy bien. ¿Eso hay alguna relación o me lo imagino? Sí, es que el punto es que cuando usted dona, pues ayuda a liberar, a que el cuerpo se oxigene, que el cuerpo regenere y que la médula ósea produzca nuevas células. Entonces esto ayuda al cuerpo también. Entonces, Gloria, no solamente salvamos vidas, también mejoramos nuestra propia salud. Y también tenemos otra parte que
como beneficio podríamos verlo, que lo hemos visto con muchos donantes, es que desde la parte laboratorial hacemos siete pruebas. Entonces, cuando una prueba sale positiva, esto se le notifica al donante y el donante puede buscar atención médica. Hemos tenido muchos casos, por ejemplo, de personas con la enfermedad de Chagas en etapa crónica que no conocían. Que son asintomáticos. Son asintomáticos y por haber donado, pues hoy en día pudieron recibir su tratamiento y cuidar mejor su salud a partir de esa donación. Gracias. Hay una pregunta también interesante, como las otras, si me permiten. Claramente preguntan, ¿la sangre se vende? ¿Quiere contestar usted? Bien, la sangre donada pues no tiene precio, ¿verdad? Porque es donada voluntariamente. Sin embargo, hay algunos costos que involucran el tema de procesamiento, análisis, que bien lo mencionaba el doctor Mejía, y eso pues sí lleva costos, son los reactivos, las bolsas, que todo lo que involucra para procesar una unidad de sangre, y eso también tiene que ver con la promoción, con la difusión, con la certificación, para garantizar que esa unidad sea de calidad. Son costos que involucran por procesar esa unidad, ¿verdad? Para garantizar que esa unidad de sangre sea segura. Estos costos básicamente pues aplican en los hospitales privados y ellos pues manejan ya su administración y son los costos que aplican a esa unidad de sangre. El Programa Nacional de Sangre de Cruz Roja Hondureña pues es un programa que es autosostenible. Entonces, justamente como decía la licenciada Reina, son esos costos de recuperación. Justamente la doctora Glenda al inicio comentó que existe una cadena de transfusional, de procesamiento, y en esto también no solo entra la parte de los insumos y reactivos, como comentó la licenciada Reina, la doctora Glenda comentó que detrás de todo el proceso tenemos enfermeras, médicos, microbiólogos, administradores, motoristas, promotores de donación voluntaria, y todo ese personal. Entonces todo eso también, el trabajo que realiza todas estas personas, estos costos cubren su salario. Entonces es el costo de toda esa cadena de procesamiento y que se ajusta dependiendo a lineamientos que la misma OPS crea para poder hacer de acuerdo a las técnicas y todo lo que se tiene en los bancos, en los servicios de sangre, para poder evaluar cuál sería el costo de procesamiento de una unidad. Entonces, para un mensaje limpio, Cruz Roja Hondureña no paga a nadie por sangre donada, y el dinero que recibe es para solventar los costos de procesamiento de la sangre que colecta. Sí, y ahorita que usted acaba de decir, creo que es bueno que quede el mensaje que Cruz Roja no paga a nadie para que done sangre, y tampoco nadie debe de pagar porque le donen sangre, porque eso se conoce como donante remunerado. Y justo hablábamos al principio entre el reposición y el voluntario, y muchas veces las personas por su necesidad, hay personas que ofrecen que le paguen o cobrar, pero esta sangre es la menos segura, porque una persona por recibir ese dinero que le van a pagar puede mentir. Y volvemos al inicio, como empezamos en el podcast, en esta charla, fue que la seguridad inicia con el donante, con esa honestidad, con esa sinceridad. Entonces, si el donante no es sincero porque le están pagando, al final de cuentas quien puede quedar expuesto es el familiar que está en un hospital o ese paciente que está ocupando la unidad de sangre para recuperar su salud. Y entonces, para quien nos hizo la pregunta, apellido Salgado, ahí tienen la respuesta. La Cruz Roja no le paga a ningún donante, ni de reposición, ni donante voluntario por la sangre, y los costos asociados son los que se solicitan. Y también para la audiencia, si me lo permiten, los productos sanguíneos que se procesan en Cruz Roja, el costo es exactamente el mismo para todos los hospitales públicos y privados que requieren esos hemocomponentes. Hay más. Sí, doctora, por favor. Para reforzar un poco este tema, nosotros como Cruz Roja Hondureña somos un poder auxiliar del Estado, no somos parte del Estado. Igual somos una organización sin fines de lucro, no nos lucramos con la unidad de sangre que se capta. La unidad de sangre captada implica muchos procesos, desde el proceso de lo que es la promoción de la donación, el proceso de captación, el proceso de fraccionamiento, almacenamiento
y distribución. Entonces, todo esto lo hace personal técnico. Tenemos nosotros dentro de Cruz Roja Hondureña personas voluntarias y personas colaboradoras o personas remuneradas. Implica también que nosotros como Cruz Roja Hondureña tenemos costos indirectos como cualquier otra empresa. Entonces, todo eso conlleva la recuperación del costo de procesamiento de la unidad de sangre que se refleja en el costo que se le asigna al glóbulo, a la plaqueta, a la plasma, prácticamente. Gracias. Hay una pregunta más. Gustavo está bastante activo y gracias por eso, Gustavo. Dice, la otra consulta es que muchas personas preguntan cuánto vale la pinta de sangre y le decimos que la pinta no se vende, dice. Sería súper que nos aclaren si una clínica no tiene acuerdos con el Programa Nacional de Sangre, ¿cómo hacer? Bueno, es relacionada con la pregunta anterior, Gustavo. La Cruz Roja Hondureña tiene convenios de asistencia mutua con los hospitales públicos, hospitales privados y seguridad social del país. No se le va a despachar una unidad de sangre al paciente, porque si no nos volveríamos locos acá. Y lo importante es mantener la sangre segura desde el momento que se capta hasta el momento que se transfunde. Entonces, es con los hospitales que se establecen los convenios y son a los hospitales que se les despacha. Por lo general, hoy por hoy, todos los hospitales públicos, solamente tal vez un 20% no lo tiene, y los privados y seguridad social cuenta con convenios con Cruz Roja Hondureña. Y es parte de la seguridad transfusional en la cual Cruz Roja Hondureña tiene convenios con los hospitales privados específicamente. ¿Por qué? Porque de esta manera, antes de despachar un componente sanguíneo, quizás por eso, quizás no toda clínica pueda tener un convenio, aseguramos que cuente con las condiciones para que pueda realizar la transfusión, que tenga su licencia sanitaria, que dentro de sus actividades de licenciamiento, pues la Secretaría de Salud haya validado que cuenta que pueda operar como hospital y pueda transfundir. Entonces, tiene que tener también esta parte para poder optar a un convenio y asegurar la seguridad del paciente. Siempre velamos esa parte. Gracias. Y a los que nos ven, saludos desde La Lima, Cortés, La Entrada, Copán, Comayagua, entre otros. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, noche. Hay una pregunta aquí y dice, Cristian, cuando hay necesidad de algún tipo de sangre específica, ¿cómo hacen para lograr donaciones de esa sangre específica que es necesaria? Bien, es una pregunta muy interesante y es uno de los retos que tenemos casi que a diario en el Programa Nacional de Sangre, porque hay esos tipos, como bien lo menciona, que digamos los RH negativos, por decir un O negativo, un AB negativo, un A negativo, pues la población que tiene este tipo de sangre pues es muy reducida en el país. En esos casos, pues, ¿qué hacemos? Contamos con una base de donantes voluntarios que aprovechamos para agradecerles en este momento. Gracias, sí. Por esa disponibilidad, por ese altruismo que tienen al donar su sangre de manera anónima para salvar la vida de quien lo requiere. Y en ese sentido, pues entonces sacamos listados para empezar a llamar a esos donantes voluntarios y para poder contar con esas unidades sanguíneas y dar respuesta a esos pacientes. Es difícil, es un reto enorme, porque como lo mencioné al inicio, pues el porcentaje de esos tipos es muy reducido. Sin embargo, pues contamos con una base de datos y empezamos a llamar vía teléfono, anuncios en redes sociales, en algunos medios de comunicación cuando podemos hacerlo, y básicamente pues es el convencimiento y la sensibilidad que tienen ya los donantes voluntarios que acuden a ese llamado para poder donar en ese momento y poder nosotros contar con esa unidad sanguínea para poder ayudar a los pacientes que lo requieren. Gracias. Muy interesante. Dos preguntas más que están entrando en este momento. ¿Personas con sobrepeso pueden donar? Y la siguiente, Pineda nos consulta, si dono sangre una vez, ¿tengo que hacerlo más veces obligatoriamente? Pues
El peso adecuado para donar sangre es de 110 libras en delante, ¿verdad? En cuanto a la segunda pregunta, la donación de sangre no debe de ser una obligación, ¿verdad? Debemos hacerlo realmente por ayudar a alguien que lo requiere. Si dono una vez, no debo de hacerlo siempre. Sin embargo, ante tanta necesidad que existe, sí es importante crear ese hábito de la donación voluntaria por lo menos 2 veces al año. Gracias. Están quedando muchas preguntas también en el chat. Qué pena. Podríamos, si hay interés también de la audiencia, en hacer otro conversatorio de este tipo para responder las que pudiesen quedar pendientes. Pero hay algunas también, ya nos quedan, nos avisa producción, nos quedan 5 minutos para terminar. Me parece que acabábamos de comenzar, ¿eh? Pero hay una pregunta, gracias Pineda también, y la consulta es, ¿las personas de la comunidad GLBTIQ pueden donar sangre? Anteriormente no podían, según la norma nacional estaba establecida que no podían donar sangre. Sin embargo, esta ley ha cambiado y salió publicada a partir del 1 de diciembre del 2024, y siempre y cuando cumplan, no solamente es si soy gay o soy lésbico o soy transgénero, sino que tengan un estilo de vida saludable, una pareja sexual estable. Como cualquier persona. Como cualquier persona pueden donar sangre. Atendido entonces Pineda, ahí, y lo digo como donante, depende de la responsabilidad individual de la persona, no de la orientación sexual. Garantizar que mi sangre es segura para que la reciba otro ser humano, esa es la clave. Y dice aquí Daniel, bueno, saludos, orgulloso de ser donante voluntario y como dice el lema, dona sangre y salva muchas vidas. Comentarios finales, por favor, Glenda. 1 minuto. Bueno, les agradecemos a todos los donantes voluntarios de sangre que se concienticen y que continúen siendo empáticos con la gente que necesita donar sangre y motiven a sus familiares, amigos, conocidos a que este número de unidades de sangre que se captan al año aumenten. Actualmente solamente 3 de cada 1000 hondureños donamos sangre. De forma voluntaria. De forma voluntaria. Esta tasa de donación es demasiado baja para las personas que necesitan esas unidades de sangre. Si nosotros nos comprometemos los mismos a donar 3, 4 veces al año, no hubiese escasez de sangre en nuestro país. Así que les motivamos a que seamos donantes regulares y que acudamos 3 veces al año mínimo los que somos donantes regulares, y las personas que nunca lo han hecho, quitémonos esas barreras mentales que nos van a engordar, que nos van a adelgazar, que nos da miedo a la donación. Experimenten y de ahí me cuentan cuándo van a regresar. Gracias, Glenda. Julio. Igualmente agradecer a los donantes voluntarios de sangre porque su sangre ha salvado la vida de algún paciente en cualquier hospital, les ha recuperado esa salud. Invitarlos a que sigan donando. El proceso de donación es un proceso sencillo, seguro, no nos exponemos a ningún tipo de enfermedad también que puede ser otra barrera, entonces invitarlos. Están los centros de donación en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, nos pueden encontrar en las redes sociales, cualquier duda que tengan, si quedaron, como dice, preguntas pendientes, pues las podemos ir abordando, y agradecer nuevamente e invitarlos a que donemos sangre y salvemos vidas. Muchas gracias. Reina. Agradecer nuevamente la solidaridad. Celebramos la fiesta de la vida, nuevamente felicidades por ese gesto genuino y altruista, y decirles pues a los que son donantes voluntarios, no pierdan el ritmo de seguir salvando vidas. Y con broche de oro cerramos, gracias a toda la audiencia. Para nosotros como Cruz Roja Hondureña es un privilegio seguir preparando y mejorando, como lo dijimos aquí, el proceso para hacerlo más ágil, más amigable y tener siempre la disponibilidad de hemoderivados, hemocomponentes, con la calidad rigurosa que garantice la vida de cada una de las personas que va a recibir. Muchísimas gracias de nuevo y feliz tarde para todos.